Ready, set, go. Pero después de lo que había sufrido en ese campo, dudaba de si quedaba en mí algo de esa virtud. ¿Entendido? Tú, levanta la cabeza. Oh, mon Dieu. ¿Tu nombre es? No hace falta, la conozco. Es amiga de la presa fugada. Bienvenida, Marga. Oh là ¿Qué là, pasa? les problèmes. ¿Has visto un muerto? Il l'a tué. ¿Qué cuánto estás? Vamos, contesta, ¿de cuánto? 8 meses. Señora, es por la presa fugada. Lidia Aguilar. ¿Qué ha pasado? Está aquí, delante de la puerta del campo. Dice que quiere hablar con usted, que es muy importante. Podemos detenerla y... Oh, No c'est hace tué falta. là. Oh, je suis... He pensado hacer algo mucho mejor. ¿Querías hablar? Habla. Elle va vouloir garder Marga. Quiero que me vuelvas a meter ahí dentro. No hay quien te entienda, querida. Ayer estabas deseando salir y hoy vuelves aquí suplicando entrar. Ayer me equivoqué. Deténme. ¿No prefieres que salga Marga? Está aquí. Lo sabías, ¿verdad? Eres una miserable. Aún no sabes lo que te espera. Tengo algo preparado para ti y para tu amiga. ¿De qué estás hablando? Y ahora es cuando va a empezar de verdad tu tortura. Mira, ahí está Francisco que viene a buscarte. Lidia, vámonos de aquí. Pero antes de irte... Pourquoi il l'appelle Lydia, lui? Vámonos. Vámonos. Comment tu veux pas la buter? Trozo querido. Ha sido imposible en 7 meses porque iba a ser diferente ahora. ¿Eh? Es que no te importa nada, ¿o qué? Non, 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 on se dispute pas, hein. On se dispute Tienes pas, hein. familia, On est amoureux, hein. hijas, personas, Sí, ya ves, personas sí, que sí, darían sí. la vida por ti, ¿eh? Y parece que no te importa. ¡Claro que me importa, Francisco! ¡Claro que me importa! No, es que no. ¿Y por qué no te entenderíamos, Lidia? Porque yo ya no soy Lidia. No soy Lidia, ni soy Alba, soy solamente un número. Espero que no me haya llamado para darme malas C'est le noticias. tueur de Carlos. Primero C'est arruina Mais nuestro non, negocio, si. luego deja... Attends, tu peux Me ha mettre ça, surgido la posibilidad de un negocio mucho más sustancioso que el de las medicinas. ¿Y bien? ¿Cuándo? Merci. Elle, c'est une franquiste et lui, c'est un nazi. Non, lui, c'est un franquiste aussi. Mais pourquoi il a tué? Ha sido Mais imposible. ça. Mais what the fuck? Attends, je comprends pas. Luego deja que Lidia se escape. Carlos, la il était conocieron espion ya. pour les nazis, du coup. Parle pas nazi, parle franquiste. Oublie la Seconde Guerre mondiale. Parle franquiste. Mais il faisait le signe d'Hitler. Mais en gros, il y a la bataille, là, la guerre qu'il y avait, c'était la guerre civile espagnole. Ouais. Entre les républicains, les Ouais. gentils, et les franquistes, le régime de Franco. Qui Et sont nous- l'extrême droite. Voilà. Et nous, Ouais. la partie 1, la fin de la partie 1, c'est les franquistes qui ont gagné. Donc les méchants. Jusqu'en 75, ils vont diriger les franquistes. Oui, mais On a du tous coup, le régime Carlos, des Franco. il Carlos, était Carlos, il faisait style qu'il était un soldat républicain, alors qu'en fait, il espionnait pour les franquistes, pour les méchants. Mais on sait pas encore le contexte. Mais et en gros, il espionnait pour lui, là, qui est méchant. Donc en gros, Carlos, il était méchant. Ok. Sauf que, à un moment donné, Carlos, il a choisi de faire le bien, en gros. Ça lui a pas plu, il l'a buté. Tu vois ou pas? Il a dit, en gros, j'ai plus besoin de toi. Mais depuis le début, Carlos, il était Non, à la base, il était républicain, il était espion pour lui. Mais à un Ah, moment donné, putain, quand il j'avais a pas essayé compris. d'échapper avec Lydia et tout, Ok. il a essayé de faire le bien. Ok. Donc de faire son boulot de soldat républicain. Attends, dans quelle époque? On a juste avant la Seconde Guerre mondiale, la première, la seconde. Ah, ok. Vamos, Ouais, moi aussi. je fais combien de minutes là? Forma, doña Carmen. Yo nunca pierdo. Mais elle s'en bat les Al couilles, rey parce que si elle muerto, meurt. rey puesto. Mais on sait pas si elle Me ha sait. surgido la posibilidad de un À negocio un moment mucho más donné, c'est sustancioso quoi, tu l'as que el de las créé, mec. medicinas. ¿Y bien? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por adoptar a un niño? Non, non. Tu te souviens, on avait ¿Quiere fait vender pour ça. niños? Vendre des Quiero enfants. poner en práctica la nueva ley del caudillo. Eso es lo que me preocupa.
Sinon, Tu sais, on avait vu les enfants qui ont été enlevés aux républicains et donnés à des Ouais, franquistes oui, et qu'après oui. ça a fait tout un bordel et Ouais. que même de nos jours ils essaient de retrouver leurs parents. nos descubren, se nos cae el pelo. Esto no es como las medicinas. Sí, alguien que pueda descubrir qué planea Carmen. O incluso que pueda ayudar a Marga a escapar. Yo puedo hacerlo. Carmen no me Sofía, conoce, no. no sabe quién soy. Sé lo que vas a decir y Sofía, me da no. igual. Quiero ayudar. Sé que es peligroso, pero creo que puede funcionar. Creo que tiene El razón. papá là. Carmen no sabe quién es. Por favor. ¿Y de Carlos sabéis algo? No tenemos ni idea de dónde está. Ils savent pas. Estás tomando unos riesgos que tendría que estar tomando yo. ¿No había nadie que supiera de más? ¿O que tuviera motivos? Tú no me has dicho nada. Todo este tiempo haciéndome creer que te habías quedado sola. Os he dicho mucho de menos, amigo mío. ¿Amigo de qué? Je peux faire confiance à personne. Ah, ils ont refait la compagnie? C'était pas Lo censé mismo, être calma, no un- tarda nada. Señor director, ¿cuánto minuto? Ils ont refait toute la ¿Todo bien? compagnie, genre. Los chicos del almacén me han dicho que hay un problema con el envío de cobre. Si me acompaña. Elles sont belles. A sobreponerse a los retos de la verdad. La primera vez que la vi, ella era muy vieux là. estaba enferma. Yo pensaba que se hundiría, había visto tantos casos, Elle a pas l'air d'aller très bien. pero Elisa no lo hizo. Peut-être qu'elle a sauvé sa mère, je crois. Se la veía bastante enfadada. Quizás es demasiado. Ça a expliqué pourquoi elle Bueno, meurt. habéis intentado, ¿no? Mi hermano Carlos murió por tu Je savais que ça allait être là qu'elle allait la prendre. Je le savais. Elle avait de sa main comme ça. Nunca Carlos está. Il est pas mort, il est pas mort. Que Carlos se suicidó por tu culpa. No. No, eso es imposible. Jamás haría eso. Espera un momento. Je savais que c'était sa réaction. Je savais que c'était pour ça. J'ai dit dans la bande-annonce. Bah, elle va dire que c'est pas son habitude. Esto no lo he escrito. Sara, Sara, Sara. Es usted una mujer hermosa. ¿Por qué se empeña en ocultarlo? Sería una pena. Quizás las generaciones venideras pudieran aprender de nuestros aciertos Si, oh. y sobre todo de los errores que cometimos por el camino. El motivo por el que Lisa no nos quiere ayudar. Il a pas dit Carlos, c'est tout. Carlos murió hace 7 meses. Il est pas mort, il est pas mort. Carlos. No tienes por qué ir a verle si no quieres. Voy a ir. Regarde, c'est ma queen. Tellement. Alors que c'était une flippette, on est grave. Tranquila, puedes confiar en mí. Ya no confío en nadie. Son los recuerdos que mi hermano guardaba en su casa. Oh non, c'est bon, va chialer. Oh non. Oh bichon. Lidia, yo sé que mi hermano quería a Eva por encima de todas las cosas. Su único anhelo era recuperar el vínculo que había perdido con ella. No creo que él quisiera irse de este mundo sin antes haberla visto. Tenías razón. Dásela a Eva, por favor. Gracias. Pourquoi ils se sont fait un regard, elle et sa mère? Oh là 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 là. Ya. Os quiero. Porque quiero amarla y porque creí que iba a estar mejor conmigo que contigo. El mayor error de mi vida, no sé cómo arreglarlo. Estamos solucionando. Je me dis que ¡Ey, nos ha adelantado! ¡Suéltame! ¡Suéltame!
la haine, je vois. 16. Recuerden que tiene que parecer un registro rutinario, así que tómense su tiempo. No se preocupe, señor. Haremos lo posible.